alrededor del mundo. Instancia que busca abrir un espacio de diálogo en torno a los 500 años de la primera circunnavegación de Hernando de Magallanes y conocer más sobre la hazaña histórica y la figura de este gran navegante portugués que unió no solo dos océanos, sino el antiguo y el nuevo mundo. Nos acompañan en esta oportunidad eh, dos personas pues, que están muy involucradas con el estudio de la circunnavegación y que además, bueno, tienen alguna experiencia práctica además en la navegación. Me refiero, en primer lugar, a Rodrigo Moreno, quien es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, España, y director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es autor del libro Magallanes y el Cano, la empresa de la primera circunnavegación del mundo. Nos acompaña además Víctor Zanelli, quien es contraalmirante de la Armada de Chile en retiro y comandante del buque Escuela Esmeralda, el año 2008. Es magíster en Ciencias Navales y Marítimas y además coordinador de los 500 años de Magallanes de la Armada de Chile. Agradecemos también la presencia de todos los invitados, amigos y amigas de la Universidad de los Andes. Saludamos además a nuestro rector, José Antonio Guzmán, al vicerrector de Relaciones Internacionales, Matías Vial, a la directora de Extensión Cultural, Marta Viviani, y a don Jorge Peña, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y al director del Instituto de Literatura, Braulio Fernández Vix. Pues bien, desde mayo de este año, 2020, el Instituto de Literatura, junto a Extensión Cultural, hemos venido trabajando conjuntamente en instancias de diálogo e inaugurando la primera charla junto a la académica del Instituto, Zenaida Suárez, y el escritor y académico de la Universidad de Magallanes, Óscar Barrientos, titulada El mar de Magallanes como inspiración literaria. Y hemos ido llevando, bueno, a cabo lo que ya viene a ser un ciclo en torno a este acontecimiento tan señalado, tan importante para la historia universal y particularmente para Chile. Poniendo siempre por delante pues, la colaboración institucional. Bien, pues hoy seguimos el mismo rumbo y los invito a todos quienes se están sumando a esta transmisión a transitar por la historia, por la cartografía, por las técnicas náuticas del Renacimiento, así también como en el espíritu del viaje en el cual queremos profundizar y la experiencia de navegar estos tempestuosos mares del fin del mundo. Muy bien, pues sean todos muy bienvenidos, particularmente nuestros dos grandes invitados. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Primero va a tener la palabra Rodrigo Moreno, luego Víctor Zanelli, luego un servidor, quien les habla, Joaquín Zuleta, y posteriormente daremos paso a una charla, a la posibilidad de preguntar, de comentar, así que quiero instar a todos quienes nos siguen hoy a que por favor pongan en el chat de esta transmisión y los que siguen por Facebook, en los comentarios del Facebook, pueden poner sus preguntas, sus inquietudes, comentarios e intentaremos resolverlas en este lapso de tiempo que tenemos por delante. Muy bien, pues sin más preámbulo, quiero ofrecer la palabra a mi querido amigo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Moreno, quien nos va a comentar sobre cartografía, sobre historia y sobre este viaje. Adelante, por favor, Rodrigo. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por la posibilidad de estar acá hoy, compartir con ustedes a la Universidad de los Andes. Realmente ha sido unas semanas intensas con relación a la conmemoración del quinto centenario. De hecho, ayer, simbólicamente el 11 de noviembre, era el día en que se conmemoraba la toma de posesión del estrecho por parte de Magallanes y la primera misa, precisamente en la bahía de Fortescue, la bahía de las Sardinas, como se denominó
en su origen. Por lo tanto, estamos precisamente navegando por las efemérides, porque tanto desde el 21 de octubre, cuando se ingresó al estrecho por primera vez en 500 años, desde Oriente a Occidente en el viaje, y va a seguir esta efeméride hasta el 28 del 28 de noviembre, porque se cumplen ya los 500 años de el rebautizo de este océano, este inmenso océano llamado malamente Pacífico, ¿no? O erróneamente Pacífico, porque en esa parte del mundo lo que menos era un día de calma, aquel 28 de noviembre, bastante inusual para quienes conocen los mares del sur. Así que vamos a tener una semana intensa y por eso agradezco esta instancia de poder compartir con ustedes y también esta tribuna contigo, Joaquín, y también con nuestro amigo Víctor Zanelli, a quien van a ustedes tener el placer de escuchar posteriormente. Yo quería contarles, dentro de mi exposición, de mi breve exposición, porque precisamente la idea es que tengamos tiempo para preguntar, para conversar, quería justamente enfocar mis palabras hacia lo que yo en específico más conozco, que es el mundo cartográfico. Yo me dedico a la cartografía histórica, particularmente de los siglos XVI hasta comienzos del siglo XIX, y en esa línea es que estos años he estado involucrado precisamente en proyectos vinculados al tema del quinto centenario o asociados al ámbito de la navegación del Pacífico, específicamente de historia marítima. Entonces, en ese marco es que, claro, me involucré, diríamos, con mucho entusiasmo a investigar esta expedición y eso significó, por ejemplo, la publicación de un libro que tú hacías mención hace un tiempo, o sea, recién, que es un libro que publiqué hace unos 3 años en Perú. Me tocó hacer esa edición sobre Magallanes y Elcano y la empresa de la circunnavegación. Pero específicamente ahora quería hablarles sobre los mapas de este descubrimiento, de este hallazgo europeo. Y estos mapas los voy a enfocar desde el antes y después, pero el inmediatamente después. Evidentemente no hay tiempo para hacer una gran exposición, diríamos, cronológica, pero sí por lo menos para reflexionar sobre cómo era el mundo antes de la existencia del estrecho, cartográficamente hablando, y cómo lo fue inmediatamente después de dicho hallazgo, después de las primeras noticias que fueron arribando de distintas formas hacia los constructores de mapas, ¿no? Los hacedores de mapas, los cartógrafos, los cosmógrafos de la época, que eran quienes finalmente hicieron la representación final de este hallazgo y lo transformaron en ese anhelado y ahora visible paso interoceánico, ese corredor interoceánico que cambió la historia de la humanidad desde el punto de vista de las conexiones globales, como le llamamos hoy. Fíjense que esto es un mapa del año 1502, se llama mapa de Cantino, así se le conoce, es autor anónimo, que se encuentra en Módena, en Italia, y en él, de factura portuguesa, y en él nos muestra de cómo era el mundo hacia 1502, es decir, hasta antes de las expediciones, las importantes expediciones, o durante la expedición de exploración hacia lo que hoy es el sur de Brasil. De hecho, la expedición de Vespucio, uno de los viajes de Vespucio, el último, recorre las costas patagónicas precisamente en el año 1501 al 502, pero esas noticias probablemente no fueron recogidas en este mapa, al menos en detalle, pero sin embargo nos muestran una costa de Brasil, una costa, aquí está Sudamérica, hasta aquí está la línea de Tordesillas, ¿no? Bien definida, pero nos mostraba ya una costa que seguía hacia el sur y que de pronto esta línea recta nos indica no un espacio geográfico específico, sino que nos indica que esto está en desarrollo, es decir, es un espacio todavía por conocer. Lo mismo pasa con la costa, podríamos decir, con el espacio oeste de lo que es el territorio, porque faltaba definir, tener mayores noticias. Pero por lo menos en 1502 ya existe esta pequeña, voy a decirlo así, esta pequeña imagen, representación concreta de cómo iba evolucionando. Fíjense que aparece un mapa en el año 1513, me pegó un salto, entre medio hay un mapa de Martin Balsemüller de 1507 que Víctor Zanelli les va a mostrar y lo va a analizar con más detalle,
Pero fíjense que en el año 1513, siguiendo un poco lo que era el mundo antes de, está el famoso mapa de Piri Reis, que se encuentra en el Palacio Topkapi en Estambul, Topkapi, falta la P ahí, de Estambul, y que es un mapa que nos muestra, fíjense, la costa de Sudamérica, bastante detallada, pero sin embargo, en ese entonces, que mapa muy visionario, sin embargo, todavía nos hace ver la imposibilidad de la existencia de un mar, de un estrecho, perdón, un corredor que conectara a este mar Atlántico, el mar del norte, como se le conoció un tiempo, con el posible océano que ese mismo año, 1513, fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa en Panamá, ¿no? El famoso Mar del Sur. Así que el mapa de Piri Reis, que es uno de los, vuelvo a insistir, uno de los primeras grandes representaciones, está en turco, ¿no? De la costa americana, con bastante detalle, pero todavía nos dejaba entrever de que aquí había un tema pendiente. Los viajes de Vespucio habían finalizado, como yo les conté, hacia el año 1502, y posteriormente quedaba igual la sensación con Vespucio que podía haber algo más al sur, pero aquí por lo menos no nos da esa posibilidad. Lo que sí nos muestra el mapa es que esta Sudamérica se conectaba con la Terra Australis, es decir, con la Tierra, con lo que vendría a ser hoy día la Antártica, que no existía, pero sí existía la creencia desde tiempos de Ptolomeo de que había en el círculo polar, había una Tierra austral, y esa Tierra austral aparentemente estaba conectada, o al menos así lo creen estos marinos, conectada con lo que hoy es Sudamérica, una hipótesis que se mantuvo en el tiempo. Y por eso fíjense que el mapa de Balse-Müller, de otro mapa de 1516, que está en la Biblioteca del Congreso, junto con el de 1507, la Carta Marina, también nos mostraba una Sudamérica donde no hay, al menos todavía, noticias concretas de la posible existencia de un paso interoceánico. No obstante, y aquí viene la primera gran novedad, fíjense que en 1515, es decir, un año antes, un alemán, Johannes Schöner, realizó un globo terráqueo que se conserva hoy día. Esa foto que ustedes están viendo a la izquierda es una foto del Museo Histórico de Frankfurt. Y allí se conserva este globo terráqueo en la cual sorprendentemente nos muestra, observen ustedes aquí la fotografía, Sudamérica, lo que es Centroamérica, la región de Panamá, Sudamérica y un paso, es decir, un posible estrecho que separaba la Tierra Austral, la misma que observaron ustedes en el mapa de Piri Reis. Aquí se abre como una hipótesis, al menos eso es lo que creemos, una hipótesis de que pudiese haber un corredor y que Sudamérica efectivamente tenía un fin de tierra, y ese fin de tierra posibilitaba la unión de los mares. Ahora un mar ya conocido, el Mar del Norte, Atlántico, con el Mar del Sur, aquel mar que se veía desde Panamá. Ahora, esto desde la hipótesis nos deja entrever a lo mejor de que habían otras noticias. En la historia de cartografía siempre existe estas propuestas de los cartógrafos. Por ejemplo, aquí hay una propuesta muy novedosa que obviamente hoy es real, pero en ese entonces no podía ser. Fíjense que el Panamá también está hecho como un posible estrecho. Y hoy, claro, hoy está el canal, pero en ese entonces la única posibilidad era el Istmo. A la derecha ustedes ven el mismo mapa del año 1520, una representación posterior, y ustedes ahí observan, digamos, ya una representación reciente de este mapa. Hay dos ejemplares en el mundo, uno en Weimar, la biblioteca de Weimar, y la otro en Frankfurt, que se conserva. Y posteriormente, fíjense que en 1519 aparecen dos autores, padre e hijo, Pedro y Jorge Reinel, que nos muestran de nuevo un estrecho, la posibilidad de un canal, de un estrecho, y que eso separaría la Tierra Austral, el mundo desconocido del hemisferio sur, y que pudiese permitir el paso interoceánico. Pero esto todavía no, claramente dejaba pocas posibilidades. Como último elemento para saltar al segundo punto que quería destacar, que es la parte, digamos, post-descubrimiento, es que cuando Hernando de Magallanes, este personaje, o Fernando de Magallanes, si lo queremos decir correctamente hoy, es Fernando de Magallanes, porque la H, o sea, él se llamaba Fernao con F de Magallanes, pero lo tradujeron, la F la trasladaron en H en el ámbito hispano, pero posterior, si modernizamos el lenguaje, como debiese ser, las H de Hernando terminan en Fernando. Así que
por si alguien lo pregunta y si alguien le llama la atención el por qué yo uso Fernando, es porque hoy se acepta que se llame Fernando porque ese es el nombre que podríamos decir en lengua castellana corresponde al que en ese momento se castellanizó, pero proveniente de la F de Fernao, ¿no? Entonces, Fernando de Magallanes, cuando él tuvo una reunión con Carlos V en 1518 en Valladolid, hay un testigo ocular que dice que entró con un globo terráqueo a la reunión. El testigo ocular nada menos que es Bartolomé de las Casas, el fraile. Fraile estaba en Valladolid y él dice, entró con un globo terráqueo. O sea, no dice que entró, en realidad dice, estaba esperando entrar a la reunión con un globo terráqueo. Y después dicen algunos testigos, que le impresionó mucho el globo terráqueo a Carlos, al rey, Carlos I, que tenía 18 años recién cumplidos, le impresionó mucho el globo. Y la pregunta es, ¿qué globo llevó? Se cree, y ahí Juan Gil, un famoso historiador y literato, digamos, de Sevilla, de la Academia de la Lengua, tiene una teoría bastante contundente de que él entró con el globo de Schöner. Es decir, Schöner era el globo que les mostró al rey para convencerlo de que podía haber un estrecho por el sur. Entonces, ese es un dato que nunca hay que olvidar y que lamentablemente en las historias pasa muy desapercibido, pero es un dato histórico y que está justamente en las negociaciones. Cuando finalmente entran cuando zarpan finalmente la expedición el 20 de septiembre de 1519 desde Sanlúcar, habían zarpado antes de Sevilla en agosto, e inicia su expedición, hay un testimonio de que dice que Magallanes llevaba unos mapas. Y la pregunta es, ¿qué mapas llevaba? Algunos dicen, bueno, podría haber llevado un globo terráqueo. No, no lo llevaron porque no hubiese regresado. Pero sí llevaban mapas. Y lo que se cree es que llevaban mapas de Reinel, otros ejemplares de Reinel, que son los que sirvieron para también elaborar como hipótesis el posible existencia de un estrecho. Reinel también recoge esa idea, Pedro y Jorge. Esos mapas se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia hoy. Hacen el viaje, del cual yo no voy a hablar en detalle porque no es el tema, el tema el cual me quiero desarrollar. Sabemos que Magallanes zarpa el 19, ya les dije, y el 21 de octubre de 1520 ya está en el Cabo de las 11.000 Vírgenes, hoy Cabo Vírgenes, y cuenta Pigafetta que dice que Magallanes tenía un mapa, dice, y se cree posiblemente que es el mapa de Martín Behaim, Martín de Bohemia. Eso nos ha generado muchas dudas a quienes estudiamos cartografía porque el mapa de Martín Behaim, que se conserva, el globo, está en globo terráqueo en Nuremberg. Y el mapa de Martín Behaim no habla de un estrecho, o sea, no deja la posibilidad de un estrecho. Por lo tanto, es raro que Pigafetta diga, y usó el mapa de Behaim. Probablemente se estaba refiriendo al mapa de Schöner, es decir, puede haber hecho un plano a partir de Schöner y lo pueden haber hecho sus cercanos portugueses o su antiguo socio, que era un cartógrafo, Rui Falero, ¿no? que lamentablemente para Magallanes no fue en su expedición. La expedición, ustedes saben el descubrimiento, el 21 de octubre entra, el 28 sale, hay un periplo interno que les puede comentar Víctor y también Joaquín. Salen por la boca occidental, hacen el viaje, la traza larga, ¿cierto? Terrorífica hasta la isla de los Ladrones, lo que son hoy día las Islas Marianas, posteriormente Islas Filipinas, finalmente es donde muere Magallanes, ¿cierto? En 1521, y finalmente Indonesia, las Islas Molucas, donde pretendían llegar en su objetivo inicial. Ese era el plan del viaje. El viaje tenía tres objetivos. Uno, descubrir un paso entre el Atlántico y el Mar del Sur, una conexión. Bien, lo consiguieron. Dos, descubrir una ruta que los permitiera llegar a las Islas de las Especerías, es decir, a Indonesia, a las Molucas, a la actual Indonesia. Y tercer punto era demostrar que las Islas de las Especerías pertenecían jurisdiccionalmente a España a través de la línea de Tordesillas en el antimeridiano. Algo que les podrá comentar o lo podemos conversar después de las preguntas. Es decir, esta duda de la medición longitudinal que era imposible hacer, pero se pensaba que ahí podía haber una opción. Ese objetivo finalmente no se pudo cumplir, pero apareció un cuarto objetivo, o sea, una cuarta realización que no estaba en los planes originales, la circunnavegación. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Magallanes y después de establecer justamente el contacto en Indonesia y la carga de especias que necesitaban,
decidieron volver por el otro camino, por el Índico, que estaba prohibido por el Tratado de Tordesillas, y con eso completaron la circunnavegación a través de Juan Sebastián Elcano, pero eso hoy día no lo vamos a desarrollar. Llega la expedición el año 22 a Sanlúcar y de ahí a Sevilla, en septiembre, justo casi 3 años después del zarpe, y de pronto, fíjense, aparece un mapa. Este es el primer mapa del Estrecho de Magallanes del cual tenemos noticias concretas. 1522, de nuevo está en el Palacio Topkapi, en Estambul, pero hecha por un portugués, Pedro Reinel, que tiene que haberse enterado del viaje a través de sus conexiones con España y a través de los portugueses, ¿no? Había varios que, o sea, Magallanes mismo era natural de Porto, y entonces aparece un mapa, y el mapa nos muestra el círculo polar ártico y justamente una Sudamérica que termina y ya sin la existencia de, de una tierra austral. Y aparece entonces, además, el topónimo, el primero que llama Estrecho de Fernando de Magallanes, ¿no? Como primera aproximación. Y justamente usan el Fernando, ¿no? Por el tema de la portugueses, ¿no? Reinel. Posteriormente, fíjense, el año 20, año siguiente del retorno, aparece un mapa mundi que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Turín, la Biblioteca Real de Turín, de Torino, atribuido a Nuño García de Toreno, que era uno de los cartógrafos de la casa de contratación, digamos, que estaba trabajando en la casa de contratación, y que es un mapamundi como el que vimos de Módena del año 1502, pero ahora completando ese círculo, pero levantando una hipótesis interesante. Hay un estrecho, pero hay tierra al sur. Claro, la Tierra del Fuego. Y fíjense que la Tierra del Fuego no se llama Isla de Tierra del Fuego, sino que se llama Tierra del Fuego. Y entonces ahí tenemos un segundo mapa. Posteriormente aparece Pigafetta, el gran Pigafetta, que también se va a comentar ahora, testigo del viaje, que probablemente hizo el mapa el año 1520 cuando pasa por el estrecho, pero que después en el año 24 recién lo termina por realizar en esta versión, y en 1800 una copia posterior a partir de un manuscrito italiano donde se replica el mapa. Esto es un manuscrito francés y esto es un manuscrito italiano, el famoso mapa de Pigafetta, que vendría a ser la primera representación del mundo. Ahí está el estrecho, ahí está el Atlántico y aquí está el Pacífico. Está invertido el norte con el sur. Posteriormente aparece un mapa de Juan Vespucci, sobrino de Américo Vespucio, el año 1526, un mapa que está en Nueva York hoy día, y donde también se observa la existencia del estrecho y una tierra austral, aún como hipótesis. Para que finalmente en 1529 uno de los cartógrafos oficiales de la corona, Diego Rivero, portugués también, realiza un mapa mundi y en la cual nuevamente vuelve a confirmar el topónimo de Estrecho Magallanes y la tierra, esta tierra austral, que es la tierra del fuego, de los fuegos en plural inicialmente, tierra del fuego, pero que todavía seguía siendo una posibilidad de que existiera tierra firme. Mapa que se encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y nos vamos finalmente a la Biblioteca de Turín en 1544, en donde tenemos el primer mapa en donde aparece el viaje de Magallanes representado en un mapa mundi. Battista Agnese, 1544, que existen varias versiones en varias bibliotecas. Esta es una de esas versiones y nos muestra precisamente el delineamiento. Y la hipótesis es que todavía hay algo al sur que no se conoce. Fíjense que no cierra este pedazo de tierra y lo deja abierto. Puede ser una isla, puede no ser. El primer mapa específico del estrecho, aparte del de Pigafetta, es este. Alonso de Santa Cruz, Biblioteca Nacional de España, que está en el Islario General, aproximadamente realizado después del año 1540, nos muestra el estrecho de Magallanes, ya en su forma un poquito más cercana a la realidad y que nos da ya una primera representación que finalmente se va consolidando en las distintas imaginarios hasta llegar a este que es el comienzo del siglo XVII, el primer mapa, no el primero, uno de los primeros de expediciones holandesas que nos muestran otra visión del estrecho, siempre eso sí, en sentido inverso, viniendo desde en este caso, desde el norte y entrando por las dos angosturas. Como pueden ver, el estrecho de Magallanes se podía anticipar antes de su descubrimiento, a partir de las hipótesis de algunos cartógrafos, no todos, y posteriormente se confirmó a través de las noticias de este increíble viaje que se inició en 1519 y terminó el 22, y donde el estrecho fue el primer objetivo
que tenían como instrucción dentro del viaje. Joaquín. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa extraordinaria síntesis que nos has hecho con estos mapas, con esta cartografía que realmente muchas veces las vemos reproducidas, y sobre todo este año, ¿no? En distintas imágenes, pero claro, no es fácil conocerla, no es fácil interpretarla, y para eso, por supuesto, que nos viene muy bien, pues que nos puedas explicar precisamente cómo es este proceso de descubrimiento, cómo un proceso de descubrimiento se va, digamos, tiene una contraparte precisamente en los cartógrafos, eh, que trabajan, ¿no?, con una colaboración estrecha y a veces no siempre tan fluida, con los navegantes, donde también los cartógrafos hacen especulaciones, ¿no? Esto es realmente espectacular. El cartógrafo no es una figura pasiva, sino que, Es- como nos has demostrado, es un tipo que está además haciendo una apuesta, ¿no?, encima del mapa. Exactamente, así es. Bien, pues a todos quienes nos están siguiendo en este momento a través de Zoom o de Facebook, les pido que todos sus comentarios y sus preguntas las vayan poniendo en el chat, y al final vamos a tener un espacio precisamente para resolver esas inquietudes que van surgiendo. Muy bien, pues es el turno de Víctor Zanelli, contraalmirante de la Armada de Chile en retiro, que también se ha dedicado, ¿no?, a estudiar este tipo de cuestiones, además desde una mirada práctica, que hoy día es muy difícil de encontrar, ¿no? Hoy día no conocemos a mucha gente que haya atravesado el estrecho y haya realmente palpitado esa tan legendaria su dificultad, ¿sí? Sabemos que los navegantes tenían muchísimo pasar por el estrecho de Magallanes, y esa experiencia es parte de lo que nos va a contar hoy día Víctor Zanelli, quien nos acompaña y a quien agradezco muchísimo que se haya sumado a esta instancia. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por invitarme a la Universidad de los Andes y compartir también con mi amigo Rodrigo Moreno, mi gran profesor de todo este tema tan apasionante, que incluso lo primero que leí fue el libro que él mencionó al principio de esta exposición. Pero a mí la verdad que la historia esta me apasiona como navegante, porque me ha tocado navegar, como tú dijiste, muchas partes a vela. Cuando fui comandante del buque Escuela Esmeralda, tuve el privilegio de estar en la India, en Cochín, donde llegó Vasco da Gama en 1498, y ahí partir el retorno hacia Chile y cruzar el Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza descubierto en 1487 por Bartolomé Díaz, y después seguir hasta la costa oriental de América y tratar de entrar por la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Venía a vela, me acuerdo, con todo el aparejo casado del buque Escuela Esmeralda, y se me acabó el viento. ¿Y qué es lo que hace uno tan fácil? Carga todo, pone motor y entra. Entonces ahí uno le viene, oye, ¿cómo habrá sido esto hace casi 500 años? Que no sabían dónde iban, no tenían cartografía, o sea, ya de la cartografía habló Rodrigo, no tenían la cartografía, no sabían de los vientos, de las corrientes, con gente amotinada, o sea, impresionante. Y ahí me propuse que el 2020 era un día, iba a ser un año tan especial, no solamente para Chile ni para Magallanes, sino para el mundo entero, porque esta gran hazaña de conectar ambos océanos es un inicio de la globalización. A lo mejor la podemos comparar, como mucha gente dice, ir a la luna, etc. Pero yo me voy a basar ahora, después de todo lo que habló Rodrigo, de un navegante que yo creo que inspiró mucho a Magallanes para llegar a donde llegó. Y es con lo siguiente. A ver, vamos a ver si carga.
No está, a ver. ¿Qué pasa? Ahí podemos verlo. Ahí Ahí podemos está. verlo, Víctor, sí. Bien, bueno, Sí. voy a iniciar. ¿Qué quiero mostrar acá? ¿Se acuerdan que Rodrigo Moreno habló de los mapas o la cartografía que había hecho Martin Balsemiller en 1516 y que está en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos? Bueno, esta carta también es una parte de toda esta Universalis Cosmografía de 1507 del mismo Martin Balsemiller. ¿Por qué? Américo Vespucio, por eso quiero llegar a Américo Vespucio, él ya estaba trabajando en Sevilla a fines del siglo XV, principio del siglo XVI, y el rey Manuel I de Portugal proyecta una empresa, un viaje para reconocer toda esta costa oriental de América. Pero ¿por qué invita a Américo Vespucio? Porque según el rey Manuel, Américo Vespucio tenía conocimientos de cómo calcular la longitud. En esta época ya la latitud ya se sabía, ya se podía calcular por los instrumentos de navegación que habían, pero no así la longitud. Para saber la longitud recién llegamos al siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, cuando se crea el cronómetro náutico. Pero antes de eso, el gran enigma, la gran complejidad de poder situar un buque y el arte de navegar era la longitud. Entonces, Américo Vespucci, siendo florentino, trabajando en Sevilla, se embarca en una comisión, en una empresa ordenada por el rey Manuel I de Portugal y recorre toda esta costa de América Oriental, incluso ¿cómo se llama? El río de la Plata, lo llama el río Jordán, y llega hasta aproximadamente una latitud de 49 grados sur. Esta es la primera vez en la historia del mundo que una empresa, una navegación, una comisión de esta naturaleza llega tan al sur. Y llega y bautizan este lugar como en las cartas aparece como el río Cananori. Cananori es una localidad que hay en la India. Pero ese río Cananori empezó, como dice Joaquín, que después nos va a explicar cómo va derivando el idioma, y ese es el actual río Camarones que desemboca en Bahía San Julián. Y está en los 49 grados sur, y el estandarte que ustedes ven acá es el estandarte lusitano o portugués de los 5 puntos. ¿Por qué? Porque era una expedición bajo el mandato del rey Manuel de Portugal. Seguimos con esto. Américo Vespucio, estamos acá. También en este mismo mapa, en otra parte de la gran Universalis Cosmografía, dibuja el Istmo de Panamá o América Central, y ahí es cuando llega Vasco Núñez de Balboa en 1513, y la perspectiva que él llega cuando cruza el Darién caminando y ve que hay un mar al otro lado, y esto ya estaba en los mapas de Martin Balsemiller, ve que la perspectiva que tenía mirando el mar era hacia el sur, y por eso lo bautiza en 1513, en septiembre de 1513, como Mar del Sur. ¿Qué pasa? Vuelve Américo Vespucci a Sevilla después de haber dejado todo esto. Él escribe sus cartas que llegan a la familia Medici, después otras cartas que se supone que llegan a un señor Soderini, que era uno de los grandes gobernantes de Florencia, y todo esto se empieza a divulgar hasta que llega Martin Balsemiller, que en 1507 publica este gran mapa mundi. Vuelve Américo, y el rey Fernando el Católico lo nombra como piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. Este cargo de piloto mayor era como un gran ministro de Marina que tenía que planificar todas las comisiones, recopilar información de los navegantes, recopilar todo lo que se podía para ir organizando estas grandes expediciones. ¿Quién era el discípulo de Américo Vespucci a contar de 1508 en Sevilla? Era un gran navegante que, por favor, anótenlo, guárdenselo en la memoria, que era Andrés de San Martín. Andrés de San Martín, poco se habla de él, pero era un gran piloto cosmógrafo que heredó todas las técnicas, la astronomía, los conocimientos profesionales de Américo Vespucci. Américo Vespucci muere en 1512,
Andrés de San Martín iba a ser, obviamente, el sucesor por derecho propio, por ser el que le continuaba con este legado, y nombran como piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla a otro señor, a Juan Díaz de Solís. Y Juan Díaz de Solís asume ahora este gran cargo de piloto mayor y viene en su expedición que descubre en el Río de la Plata en 1516 y que muere también en esta expedición en el Río de la Plata. Él muere. Los que sobreviven llegan de vuelta a España, a Sevilla, perdón, y ahí piensa Andrés de San Martín: ahora voy a ser yo el gran sucesor de Juan Díaz de Solís, y nombran a Sebastián Caboto, y se queda Andrés de San Martín nuevamente sin este gran cargo de ser el piloto mayor. Pero ¿qué pasa? Aparece Magallanes en escena. ¿Y qué hace Magallanes? Embarca a Andrés de San Martín en su expedición para ser el piloto jefe o cosmógrafo jefe de esta Armada de las Molucas. ¿Por qué? Porque Magallanes ya intuía y sabía que Andrés de San Martín, ya con todo lo que le enseñó a Américo Vespucci, ya podía seguir toda la costa oriental de América hasta llegar a la latitud aproximada de los 49 grados sur, que es lo que corresponde ahora a Bahía San Julián. O sea, Magallanes sabía perfectamente que hasta Bahía San Julián, que después la denomina Bahía San Julián, pero sabía perfectamente que podía llegar al Río de la Plata por las experiencias ya que les conté, el río Jordán, después el río de Solís, que así se llamó el Río de la Plata. Magallanes entró al Río de la Plata, estuvo investigando por ahí aproximadamente 22 días, sigue su navegación hacia el sur hasta que llega el 31 de marzo de 1520. El 1 de abril de 1520, que era un día domingo, Domingo de Ramos, celebra la primera misa en lo que posteriormente fue territorio argentino. Después vienen el problema del motín, etcétera, hasta que el 18 de octubre, 5 meses después, ya zarpan más hacia el sur y llegamos a lo que es la boca oriental del estrecho de Magallanes. ¿Por qué quiero poner esta foto? Esta foto es tomada de lo que ahora es Punta Dúngenes, muy cerquita del Cabo Vírgenes que nombró Rodrigo hace un rato. Imagínense llegar en una embarcación, en las 4 que quedaban, una naufragó, la Santiago, en el río Santa Cruz, las 4 que quedaban, y el piloto jefe, que era Andrés de San Martín, y el otro piloto que iba en la Trinidad, que era el griego Francisco Albo, con un instrumento de navegación que se llamaba el astrolabio, o el otro instrumento, que era el cuadrante, poder determinar la latitud de este lugar, con embarcaciones pequeñas de 20 a 23 metros de largo o de eslora, moviéndose en un espacio donde habían 60 personas, ahí daba casi 1,5 metros cuadrados para cada persona, moverse ahí, hacer cálculos de navegación, y llega el 21 de octubre, Francisco Albo lo describe Pigafetta, que tomó el sol. Las observaciones que se hacían al sol se hacían una vez al día y se hacían al mediodía, que se llama la meridiana. Cuando el sol está en el meridiano, el lugar en el cenit, y con este astrolabio que se mueve mucho, porque está hecho más para estar en tierra y tomar las posiciones desde tierra, Francisco Albo, el piloto de la Trinidad, toma la latitud y le da 52 grados sur. O sea, primera vez en la historia también que llegamos a una latitud. Latitud es la distancia que hay entre el Ecuador hacia el sur, 52 grados sur. O sea, hace 500 años haber determinado esa latitud con un instrumento que se llama astrolabio y con tanta exactitud, realmente es el arte de navegar, como digo yo, propiamente tal. ¿Y qué pasa? Bueno, esta es la carta que ya mostró Rodrigo, apuntando hacia el sur. Entran por acá y lo llama primero Pigafetta el estrecho patagónico, después cambia el nombre al estrecho de la Victoria, el estrecho de Todos los Santos, hasta que al final queda después ya el estrecho de Magallanes, ya se inmortaliza con el nombre de Magallanes. Pero bueno, lo que yo quiero mostrar acá, en esta carta, esta es una carta actual del estrecho de Magallanes. Ustedes vieron la carta antigua,
que eso era, que es lo que Pigafetta dibuja o cartografía después. Imagínense entrar por acá, con los vientos que ustedes vieron en la foto, sin tener conocimiento de la batimetría. La batimetría es la profundidad que hay en los lugares, sin tener conocimiento de las corrientes, sin tener conocimiento de los vientos, adentrarse en esta abertura que está acá, que tiene aproximadamente 20 millas de ancho. Magallanes todavía no sabe si ese es el estrecho o el paso que lo va a conectar de un océano al otro. ¿Y qué hace? El mismo 21 de octubre de 1520, en este mismo punto que está acá, le dispone a otro piloto de la expedición, que era Juan Carvalho, que desembarque y se suba a una loma que ahora se llama el Monte Dinero, que es una especie de montaña de aproximadamente 100, 110 metros de altura, para ver qué había más hacia occidente, más hacia adelante. Y tampoco no se alcanza a ver las angosturas, nada. Magallanes manda exploraciones con las naos que le quedan, y en la Victoria, que era la más pequeña era la Santiago, pero después le sigue la Victoria, en calado y en espacio, embarca ahí Andrés de San Martín con toda su experiencia en navegación, para que él fuera en la Victoria como la nao de vanguardia, la exploradora, que se iba entrando en este laberinto, en este estrecho, los vientos iban midiendo las profundidades con un instrumento que se llama escandallo. Ahora hay una ecosonda, ahora hay radares, hay elementos satelitales, etc. Y logra cruzar la primera angostura del estrecho. Saben que estas embarcaciones, por su tamaño, por las velas cuadras, los palos de proa y una vela latina a popa, alcanzaban una velocidad de máximo 3 nudos, o sea, aproximadamente 5 kilómetros por hora, un poco más. Hay corrientes en estas angosturas que llegan a los 10 kilómetros por hora. O sea, ahí pudo haber encallado y toda esta expedición se hubiese perdido. Cruza la primera angostura, siguen las expediciones, cruza la segunda angostura, y ahí parten ya navegando hacia un rumbo sur. Aquí Magallanes, también con su visión y su tenacidad, manda naos a hacer expediciones a todas estas aberturas que se empiezan a formar en el estrecho. Imagínense que este punto que yo coloco acá, en latitud aproximada 54 grados sur, que es lo que ahora llamamos el Cabo Froward, es la latitud continental de la masa continental de América más austral. De ahí hacia el sur, todo es isla. Aquí está la isla Tierra del Fuego, la isla Grande Tierra del Fuego, la isla Dawson, y el resto para abajo son puras islas, puros laberintos. O sea, ¿qué hubiese pasado si Magallanes se mete por uno de estos canales o de estos laberintos estrechos? Ahí el viento, que a mí me ha tocado la experiencia, navegar por ahí con todo el instrumental de navegación moderno que tenemos ahora, es súper complicado, porque los vientos forman una especie de efecto Venturi o de tobera y agarran una velocidad tremenda. Imagínense ustedes con esas velas viejas, velas no fabricadas para llegar a estas latitudes, para llegar y poder maniobrarlas con el frío. Las velas de estas de una lona especial se empiezan a congelar, las manos se empiezan a romper cuando uno trabaja con las velas. Súper complicado. Bueno, y lo otro, el timón, nada más que eso, no había motor, hélice, nada. Incluso no tenían remos. Estas naos se las llamaban las naos mancas, porque no tienen remos tampoco para poder avanzar o desplazarse. Hasta que llega Magallanes a esta bahía que él la denomina el puerto de las sardinas. ¿Por qué? Frente a esta bahía está la isla Carlos III y otras islas. Esto se conoce ahora como el Paso Inglés, y aquí está el Parque Marino Francisco Coloane, que es un santuario de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay ballenas en ese lugar. Si hay ballenas es porque hay alimento, y el alimento de las ballenas en esta zona son las sardinas. Y las sardinas, para protegerse, forman estos cardúmenes grandes y empiezan a avanzar, y las ballenas que se alimentan las parten acorralando, y cuando llegan a esta bahía, que aquí está ya más grande, llega a esa bahía,
Pigafetta describe que ve muchas sardinas varadas en el sector. Por eso la denominan el puerto de las sardinas. Posteriormente, en el año 1670, en una expedición inglesa de John Narborough, la bautizan Bahía Fortescue por una persona que iba a bordo de la nave capitana de esa época, que era Sir John Fortescue. Y acá es lo que nos dijo Rodrigo. Magallanes arma una embarcación, eran unas chalupas, unas embarcaciones pequeñas de 7 metros, a cargo del artillero de la expedición, que era Roldán d'Argote, a inspeccionar qué seguía más hacia el noroeste. Imagínense que se hubiese metido por este canal que se llama ahora Jerónimo, lo agarra la corriente y llega a lo que el seno Otway, se pierde la expedición. Pero la corriente lo impulsó por un paso que ahora se llama Tortuoso, y la chalupa la hacen varar en una playita. Sube Roldán d'Argote a la montaña, una montaña alta, y logra ver hacia el noroeste en un día de mucha visibilidad que esto se abría hacia acá y había un paso al otro lado. Vuelve la expedición de Roldán d'Argote, le cuenta a Magallanes, y ¿qué hace Magallanes? Ya toma posesión, celebra con mucha felicidad que está en el otro paso, y es por eso que hacen la misa en un islote que está acá. Y ahora toda esta zona que tenemos, unas islas que están al frente, ¿qué nombres llevan? Primero, las islas va a llevar el nombre, que eso es uno de los legados que estamos dejando ahora con los 500 años. Una isla se va a llamar Andrés de San Martín, en homenaje al piloto cosmógrafo de la expedición. La otra isla, a Francisco Albo, por ser el primer piloto que coloca las latitudes australes de esta región de Chile. Y la otra isla, Antonio Pigafetta, por ser el gran cronista de la expedición y que nos deje el registro de todo lo que pasó. Y adentro, en una de las puntas, se colocó ahora una cruz que simboliza el lugar donde fue la primera misa en Chile, y en la punta esa se va a llamar Fray Pedro de Valderrama, que era el capellán de la expedición de Magallanes. El capellán, el primero, lo desembarca en San Julián, pero el que sigue la expedición es Fray Pedro de Valderrama. Y ahí hasta el 28 de noviembre, imagínense, desde el 11 de diciembre de 1520 hasta el 28 de noviembre, es que Magallanes se toma para cruzar todo el paso del mar, y llegar y bautizar esta punta como el Cabo Deseado, porque era el gran deseo de llegar un 28 de noviembre, y el famoso Mar del Sur, bautizado así por Vasco Núñez de Balboa en 1513, ahora ya lo vamos a conocer como el Océano Pacífico. Y siempre me gusta a mí terminar con lo que estoy hablando, con el espacio-tiempo también, de destacar la figura de Pigafetta, que ahora ya tenemos a un busto de Pigafetta acá en Chile. En homenaje a todo esto, logramos contactar a la Fundación Pigafetta, a la Asociación Pigafetta 500, allá en Vicenza, donde era este cronista. Hicieron un busto, el busto está en Chile, y la idea es que el busto de Pigafetta quede junto al busto de Magallanes en la costanera del Estrecho. Y termino diciendo una frase de él: no hay en el mundo un estrecho más bello y mejor que este, Antonio Pigafetta. ¿Se imaginan ustedes, 500 años después, haber navegado este estrecho sin perder ninguna embarcación, sin perder la San Antonio se devuelve, deserta y vuelve a España? Pero todas las personas que cruzan, que entran por el estrecho, por la boca oriental, son las mismas que salen por la boca occidental. Ahora, 500 años después, pleno siglo XXI, para navegar el estrecho de Magallanes se necesita práctico de canales, con todos los equipos de navegación operativos, GPS, navegación electrónica, todo lo que se requiere, y ahora con prácticos. Y todavía siguen pasando por acá los buques de gran tonelaje y gran calado que no pueden tampoco navegar por el canal de Panamá, y aproximadamente el tráfico de buques anual por esta zona de Chile es de 2.000 a 2.300 buques anuales. Y termino con todo esto y voy a dejar a Joaquín para después que él destaque la figura después de Bernardo Higgins, que gracias a él después se toma posesión del Estrecho de Magallanes para que sea de Chile. Bueno, muchas gracias.
termino de compartir esto y dejo a Joaquín con el resto de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa presentación. Sí, bueno, como chianejo que soy, no podría dejar de hacer alguna mención a Bernardo Higgins, como me ha encargado Víctor aquí. Pero sin duda, yo quiero ir a un momento anterior, ¿no? Muy anterior a la República, un momento anterior a esa toma de posesión tan importante para Chile, y que fue, por supuesto, promovida por el Libertador. Me quiero referir a las consecuencias de ese descubrimiento, ¿no? ¿Qué pasó en el momento del descubrimiento políticamente? ¿Cómo fue asumido el descubrimiento de un estrecho tan buscado, ¿no? Pensemos que esto comienza, esta empresa, de llegar a Oriente, digamos, navegando a través del Mar del Norte o el Océano Atlántico. Era una expedición que está, digamos, en el mismo corazón del descubrimiento de las Indias o el descubrimiento de América. Es decir, era el sueño de Colón. Colón quería establecer, por supuesto, un monopolio con Oriente, llegar donde el Gran Khan, según él soñaba, ¿no? Y realmente esto se consigue finalmente, no en 1492, evidentemente, sino en 1520, ¿no? Es decir, estamos hablando más de 25 años después, el sueño colombino logra finalmente concretarse, lo que podría ser una gran victoria en términos comerciales, por supuesto, para la Corona de Castilla, para España, ¿no? Pero digamos que las consecuencias inmediatas de este descubrimiento fueron, o las reacciones fueron, pues, más bien ambiguas, ¿no? Uno de los historiadores que analiza este fenómeno, Felipe Fernández Armesto, dice que fue un descubrimiento políticamente irrelevante, ¿no? Justamente porque al estar tan alejado el estrecho, hacía imposible el comercio directo entre España y Oriente, ¿no? Es decir, sería el descubrimiento, si lo miramos desde esa perspectiva, sería una buena y una mala noticia, ¿no? La buena noticia sería, bueno, hemos hallado finalmente el paso que nos permite llegar a Oriente, pero establecer una armada, ¿sí? Una armada permanente que pueda llegar a Indias y comercializar directamente con Oriente, establecer monopolios, etcétera, que era el sueño de Fernando el Católico y de la reina Isabel y de Colón. Pues ese proyecto básicamente no tuvo sustento con el descubrimiento del estrecho de Magallanes, ¿no? Y durante la primera, si bien hubo expediciones, tenemos la de Fray Jofré García de Loaiza, hay una serie de expediciones a partir de el mismo Elcano, luego vuelve, ¿no? Tenemos una serie de expediciones durante el siglo XVI. Digamos que el provecho inmediato que se le pudo sacar al estrecho de Magallanes era muy dudoso, ¿sí? Y existían muchas dificultades realmente para lograr sacar algún provecho de este gran descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento muy importante, efectivamente, confirma, digamos, a la Tierra como una esfera, ¿no? Pero no permite un comercio directo con Oriente, tampoco permite aprovechar la tierra del estrecho de Magallanes. El mismo Fernando de Magallanes, y esto lo registra Pigafetta, dijo, le pareció una tierra inútil, una tierra fragosa, una tierra fría, donde no se podía cultivar, queda con una fama de tierra, ¿no? Por supuesto, muy austral, muy lejana, inhóspita, pobre, ¿no? Y por lo tanto las reacciones que hubo a nivel institucional, hablamos del Consejo de Indias que se fue después de 1524, y las discusiones en torno al estrecho realmente no lograban la corona ni tampoco el Consejo de Indias darle pues una utilidad, y no lograban, podríamos decir, conceptualizar el estrecho como un bien útil a la corona, ¿no? Y hay varios testimonios de esto. Podemos encontrar algunas discusiones en el Consejo de Indias, donde realmente hablan sobre qué se puede hacer, ¿no? Tenemos en 1554 toda una discusión, ¿no? A propósito del proyecto de Valdivia, ¿no? Pedro de Valdivia sí tenía una idea,
sí tenía una idea. Sabemos que en su diseño, y esto lo podemos ver en las cartas de 1545 en adelante, él sí tenía un diseño con respecto al estrecho de Magallanes, ¿no? Él quería, pues, construir, digamos, quería, sabemos, extender la gobernación de Chile hasta el estrecho de Magallanes, era una de sus aspiraciones. ¿Y por qué lo quería hacer? Bueno, lo sabemos, ¿no? Justamente para establecer un comercio directo con España, sin tener que pasar por el Perú, sin depender del Perú, ¿no? Y era una aspiración política por la cual lucha, ¿no? Y escribe, y es parte de su diseño, ¿no? Y sabemos que envía a Jerónimo de Alderete precisamente pues con esta con la idea de solicitar a Felipe II esta concesión de la gobernación del estrecho. Sin embargo, y a propósito de estas peticiones, el Consejo de Indias pone su visión, y la visión es muy ambigua, ¿no? Hay algunos consejeros que realmente consideran que el estrecho de Magallanes puede resultar útil para establecer una especie de paso hacia Oriente, que se podría establecer una navegación permanente, y hay otros consejeros que dicen que realmente es impracticable, ¿no? Que es una tierra pobre, que no es fértil, y que además puede que existan otros canales, y por lo tanto cerrar el estrecho sería completamente inútil, ¿no? Siempre está el miedo a los piratas, sabemos que tenemos mucha piratería en el Caribe, piratas franceses. También algunos aconsejan cerrar el estrecho para que no pasen los franceses, ¿no? Y otros consejeros dicen, no hagamos nada, porque en el momento en que pongamos una torre allí, van a llegar los piratas, vamos nosotros mismos a generar un interés sobre el estrecho, ¿no? Entonces, alguna parte de la visión del Consejo de Indias puede ser también no hacer nada, se cuida solo, ¿no? Eso se rompe en 1578 con cuando el momento en que Drake pasa el estrecho de Magallanes, hace su propio descubrimiento del estrecho, ¿no? Por parte de los ingleses, y llegan a tierras, digamos, bordean la costa de Chile, haciéndose algunos asaltos, y logran asaltar el galeón del Perú, ¿no? Y con un cargamento de plata muy relevante, y ese es el momento en el cual Felipe II, que ya había conocido 20 años antes los planes de Valdivia, decide escuchar a otro consejero, ¿no? Que es el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa, quien en ese momento era un servidor de la corona en el virreinato del Perú, había sido cronista de Francisco de Toledo, y era navegante, era cosmógrafo, tenía experiencia en navegación hacia Oriente, bueno, hacia el Pacífico, y Sarmiento de Gamboa viaja, va al estrecho de Magallanes, explora el estrecho de Magallanes y llega a Sevilla proponiendo este proyecto de fortificar el estrecho, ¿no? Y esta es la etapa que yo más he estudiado, la he estudiado a propósito de las relaciones de Sarmiento de Gamboa, donde explica el proyecto, y digamos que me ha interesado justamente el debate que se instala a partir de esta situación. Y nos damos cuenta que existe en España un debate, digamos, muy enconado, con posiciones muy encontradas respecto a si es viable o no es viable este proyecto. Voy a ver si logro compartir pantalla con ustedes para mostrarles una imagen, ¿no? Quiero mostrarles esta imagen, este mapa de Abraham Ortelius, ¿no? Que es la imagen oficial que tenemos hacia 1570, este es lo que se conoce como el primer atlas, y como podemos ver en este punto austral, ¿no? Se concibe Abraham Ortelius que tenemos lo que se llamaba la Terra Australis Incógnita, que estaría, por supuesto, en el sur. Es una inferencia que hace Abraham Ortelius, pensando en que como existe una masa hacia el norte, tiene que existir otra masa al sur para la suerte de equilibrio, ¿no? Que esta es una idea que venía pues, de la antigüedad, de las antípodas. Y entonces Tierra del Fuego, como ven ustedes, está unida a esta tierra hipotética, Terra Australis non cognita o Terra Australis incógnita. Entonces, de acuerdo a este diseño, de acuerdo a esta idea, es perfectamente viable el proyecto de Sarmiento de Gamboa, porque consiste en cerrar el estrecho de Magallanes, lo que implica pues poner digamos, una barrera y cerrar el mundo en dos mitades, ¿no? Lo que sería, por supuesto, una gran hazaña para el imperio, ¿sí? Recordemos también que en este momento
vamos a tener la unión de coronas, es decir, la corona de Castilla y la corona de Portugal van a estar ambas bajo, digamos, la monarquía, ¿no?, de Felipe II. Felipe II accede al trono portugués, tenía derecho sobre él por su madre, y finalmente pues va a concentrar ese poder, ¿no? Y eso implica que algunos emplazamientos portugueses como Brasil y como Molucas, que había sido cedido por Carlos I en 1529, van a ser recuperados por España, ¿no? Molucas va a ser recuperado por España, digamos, las islas de las especias, de la especiería, además de algunas posiciones en África y en India. Y por lo tanto se dieron todas las condiciones en este momento, estamos hablando de 1580, para crear un gran proyecto de fortificación, un proyecto que, como decía Sarmiento, lograse asombrar al mundo, dice, correr al diablo, o sea, avergonzar al diablo y, en cierta forma, restañar, ¿no? Restañar la honra de España, o la honra del imperio, que había sido pues mancillada justamente por los ingleses que ya habían entrado en la Mar del Sur. Y parte del objetivo y parte de la motivación también es, por supuesto, proteger el virreinato del Perú y particularmente pues las minas del Potosí, que a partir de 1580 van a ser, ¿no?, con las técnicas del mercurio, ¿sí?, del azogue, van a ser pues extraordinariamente productivas para España, y era por supuesto pues una posición muy apetecida también por Inglaterra y por los corsarios, ¿no? Y bueno, así se fragua este proyecto, que es un proyecto que nos puede sonar bastante descabellado y seguramente lo era, pero es un proyecto en el cual la corona confía y hacen una expedición que implica un enorme gasto para la época. Estamos hablando de unas 2000 personas, estamos hablando de 23 naves, con el objetivo de construir un fuerte en cada orilla del estrecho, ¿sí? Esto obedece a la traza italiana, que lo que hace es construir baluartes e intentar generar fuego cruzado, ¿no? Y este es el principio justamente que quieren hacer en este momento. Sarmiento de Gamboa es quien lleva adelante este proyecto, y podemos verlo. Esta es la primera angostura, ¿no? Esta es la primera angostura, que es el punto más angosto del estrecho de Magallanes, angostura de Nuestra Señora de la Esperanza, le llama Sarmiento. Y para eso, uno de los ingenieros, pues son varios ingenieros, es un proceso largo, pero uno de los ingenieros, Tiburcio Spanocchi, que participa en la segunda etapa realmente, cuando Sarmiento vuelve y sigue insistiendo, hace estos diseños, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría es que pudiéramos más o menos tener una noción del proyecto de fortificación que hace Sarmiento, que es, digamos, el momento en el cual el estrecho de Magallanes adquiere o se perfila como un enclave geopolítico muy importante, ¿sí? Es quizá el momento 1580, 1581, donde el estrecho de Magallanes concentra la atención y se vuelve pues un espacio relevante en política internacional. Esto es por unos momentos, realmente luego esto pasa. España va a pasar de un momento de guerra defensiva a una guerra ofensiva, ya sabemos, con la Armada Invencible, pero en este momento el estrecho de Magallanes concentra la atención de la corona hispánica, y también por las informaciones que tenemos desde Londres, a través del espía, bueno, del embajador que tenía Felipe II allí, Bernardino de Mendoza, sabemos que los ingleses también estaban pues preocupados del estrecho. Aquí podemos ver los diseños, ¿no? Fíjense, esto es un baluarte, esto es lo que conocemos como un baluarte, es un trazo italiano, y la idea era precisamente generar este fuego cruzado, es decir, unos fuertes contrapuestos que estuvieran, por supuesto, tuvieran artillería, y que en el momento en que quisiera pasar pues alguna armada enemiga, estos fuertes harían fuego cruzado y hundirían a cualquier armada. Bueno, este proyecto fue muy discutido en la corte en 1580. Va a haber promotores del proyecto, como el duque de Alba, como el marqués de Santa Cruz, como un ingeniero como Juan Bautista Antonelli, que tenía mucha influencia en ese momento, particularmente por la conquista o la anexión de Portugal,
y además vamos a tener una serie de detractores del proyecto, quienes van a decir que esto es completamente inútil, que no hay ninguna posibilidad de controlar geográficamente el estrecho, que es demasiado lejos, que es demasiado inhóspito, que no hay ayuda cerca, es imposible acceder a una ayuda cerca, lo más cercano es el Brasil, pero el Brasil sigue estando muy lejos. Y digamos que de todo este debate, que están las cartas, ¿no? Y están las recomendaciones que hacen los diferentes consejeros, bueno, finalmente la resolución de la corona fue, por supuesto, hacer la expedición. ¿Sí? Hacer la expedición, y fue una expedición muy impopular, fue una expedición que todo el ámbito, todo el circuito de la marinería en España realmente le pareció una expedición impracticable, nunca confiaron en ella. El general Flores de Valdés no tenía pues ninguna intención realmente de cumplir con esta misión. Pasaron cosas muy insólitas, ¿no? Por ejemplo, llegan al Brasil y en el Brasil venden todo, ¿no? La oficialidad de la Armada empieza a vender el fierro, empieza a vender pues todos los aparejos necesarios para una fortificación, y la expedición va a ir siendo pues saboteada, podríamos decir, por los mismos oficiales a cargo de cumplir con esta misión. Sarmiento de Gamboa, por su parte, va denunciando, va escribiendo una serie de cartas donde denuncia este gran desastre. Luego logran llegar al estrecho, después de una situación muy ridícula, ¿no? En la cual llegan por primera vez a la boca del estrecho, estamos hablando en 1584, y Flores de Valdés tiene una suerte de crisis de pánico frente a la boca del estrecho y decide volver. Intempestivamente vuelve y toda la expedición vuelve, ¿no? Y ahí también Sarmiento, en esta relación que escribe muy detalladamente, nos muestra cómo existe una suerte de límite conceptual, una especie de límite cultural con respecto al estrecho, que es un punto que han destacado, bueno, estudiosos como Pierre Chaignou o Paul Firbas, que hablan que el estrecho de Magallanes para Europa realmente estaba fuera de digamos, fuera del horizonte geográfico de España. O sea, por muy marineros que fueran, el estrecho de Magallanes seguía siendo un espacio de leyenda, seguía siendo un espacio que despertaba el temor, el pavor de muchos marineros, ¿no? Y hay un episodio muy notable en el cual un maestre les dice a Sarmiento textualmente, le dice yo me meo en los pantalones y llámome maricas antes de entrar en el estrecho de Magallanes, ¿no? Se lo dice así directamente, y con ese episodio, a partir de eso, Sarmiento quiere reflejar el miedo, el pavor que despertaba en la mayor parte de la oficialidad la sola idea de acercarse a la España, de acercarse al estrecho de Magallanes, ¿no? Entonces, Sarmiento también refleja, ¿no? Y él mismo representa este límite mental, este límite conceptual, de decir el estrecho de Magallanes realmente está en un punto indominable, está en un punto que se escapa de todas nuestras nociones del espacio y está dentro de un espacio de leyenda, ¿no? Y bueno, para terminar con esta idea de límite al cual se enfrentaron sujetos, podríamos decir, extraordinarios, como Sarmiento de Gamboa, que era representado como un loco, como un suicida. Sarmiento de Gamboa llega al estrecho de Magallanes y sabemos, funda allí dos poblaciones, ¿no? Pero él sigue justamente con esta idea del límite, y mostrando cómo el estrecho de Magallanes sigue siendo un lugar que pone a prueba toda la identidad, podríamos decir, de la corona, de los marineros, de los exploradores. Y hay un momento, y con esto voy a terminar, un momento muy notable en el cual él está en la playa intentando animar a los pobladores que llevó, a los colonos, y no lo consigue, ¿no? Los pobladores tienen hambre, no quieren caminar, realmente están cansados, ya no quieren saber nada del estrecho, como dice don Mateo Martini, todos los pobladores llegaron prácticamente quebrados moralmente y físicamente, ¿no? Sarmiento Gamboa hace una arenga, y la arenga realmente no tiene desperdicio, es muy notable, porque en esta arenga Sarmiento va a mostrar cómo es imposible avanzar con el contingente que tiene, con el capital humano que tiene, diríamos, porque el estrecho es un límite en el cual realmente, que supera realmente las capacidades
de los conquistadores, ¿no? Se sobrepone a las capacidades. Y él intenta hacer, Sarmiento Gamboa, un discurso para levantar la moral y para decirles: nosotros hemos conquistado el mundo, el imperio castellano ha conquistado el mundo, y este es el último límite, ¿sí? Este es el último lugar que nos falta. Entonces les dice, no sois, esto es muy notable, está en primera persona, ¿no? O sea, él pone la arenga tal cual, ¿no? Dice: no sois vosotros los primeros españoles que en Indias han padecido y padecen en jornadas y nuevos descubrimientos. Otros ha habido que han pasado y perdido más, sin tener refrigerio ni ayuda del rey, como vosotros la habéis tenido casi 3 años de ración, armas, pasaje y paga, cosa que obliga a animarse a los hombres hasta morir trabajando para el rey. Y aquí, bueno, le empieza a contar una serie de historias de los otros conquistadores. Sarmiento es un conquistador lector, ¿no? O sea, él toma la tradición de la conquista y la rearma para intentar levantar a estos conquistadores que ya no pueden con el trabajo. Entonces inserta historias de Francisco Pizarro en la Isla del Gallo, de Hernán Cortés en México, de Vasco Núñez de Balboa. Dice en un momento: ¿qué os diré de Montejo en Chiapas, Don Pedro de Alvarado en Guatemala, Cabeza de Vaca en la Florida, Domingo de Irala en Río de la Plata, Valdivia en Chile, Benalcázar en Popayán, y muchos que con solo sufrir y perseverar ganaron las Indias, con que el rey nuestro señor es tan rico y temido, y nuestra España tan honrada y esclarecida, y ellos han ensalzado en las historias por todo el mundo, y al contrario, los que desistieron del trabajo comenzado volvieron atrás, se quedaron a medio camino, totalmente se perdieron a sí y a sus compañeros con infamia vergonzosa, ¿no? Y ahí, bueno, habla de las virtudes y los vicios, ¿no? Y que no quiera Dios que eso nos pase a nosotros, ¿no? Pero, y finalmente termina con estas palabras que les paso a leer. Dice que hay que determinarse, ¿no? Que dice: sacudí, españoles, esos fuertes corazones de tanta tibieza. ¿Creéis que yo voy delante y os descubro los caminos primero y rompo las montañas antes que vosotros, por donde paséis sin tener quien me abra por donde paso sin tener quien me abra un palmo de camino, y todo lo tengo por bueno, por daros descanso, y ojalá con mi sangre se restaurara vuestra hambre, enfermedades y necesidades, que 1000 veces os la diera cada día. Ánimo, ánimo, cristianos, ayudaos, que luego sentiréis el favor de Dios, que nunca desamparó a los suyos y socorre en las mayores necesidades. Confiad, confiad finalmente en Él, y luego seréis socorridos de su mano poderosa. Seguidme hasta aquella playa y puerto, y veis que apenas hay una legua desde aquí a allá, y os espero en Dios, que en este camino hallaremos la nao. Y si no la hallaremos, yo cumpliré lo que os tengo dicho, que aquí os dejaré y yo iré a buscar por vuestro remedio. Y así habréis cumplido con vuestro deber. Y de otra manera, os protesto delante de Dios todas las muertes y pérdidas que por una quedada sucediesen. Por tanto, el que me quisiera seguir, luego tome sus armas y pase adelante a la playa. Y luego Sarmiento describe que él toma su mochila, se pone a caminar, mira para atrás y nadie lo seguía, ¿no? Nadie lo sigue. Y entonces esa es una manera que él tiene de representar que realmente todo el esfuerzo humano y toda la, podemos decir, ideología imperial que han funcionado en México, en Perú, bueno, en Chile, no están funcionando pues en ese límite geográfico por las condiciones tan difíciles que implica, y también porque los conquistadores pues ya no son los mismos de antes en ese momento, hacia finales del siglo XVI. Muy bien, y con esto quería concluir, y me gustaría pasar, todavía tenemos unos minutos para pasar a preguntas. Así que voy a leer algunas de las que están aquí en el chat. Pues tenemos una pregunta de Mario Enríquez, para Rodrigo, y Mario Enríquez tiene la siguiente pregunta, Rodrigo. Dice, bueno, ¿cómo es el desarrollo de un mapa? ¿Sí? ¿Cómo los cartógrafos logran desarrollar los mapas? Sí, buena pregunta. Efectivamente, si uno ve los mapas que les mostré, que son las primeras representaciones, y en el caso específico del estrecho, por ejemplo, el de Picafetta en realidad es un bosquejo.
él no es cartógrafo, es un cronista que trató de hacer un bosquejo medianamente cercano, pero en realidad bastante, finalmente, imposible de ser utilizado, por ejemplo, para la navegación. Lo que hacían los cartógrafos generalmente en España, por ejemplo, los que trabajaban en la casa de contratación, lo que mencionó Víctor Zanelli, el famoso cosmógrafo mayor, el piloto mayor, ¿no? Que a partir de Vespucio se estableció como un cargo desde el año 1508. Resulta que lo que hacían los cartógrafos, cosmógrafos, era recibir delineamientos de costa de los propios marinos. Es decir, los marinos son los primeros cartógrafos, que lo que hacen es delinear la costa, hacer bosquejos, y esos bosquejos que cada uno tenía eran de uso personal, porque cada uno va a tener que armar su propia representación del paisaje, perfiles de costa, por ejemplo, bajos, como bien decía Víctor, batimetría, la primera batimetría, que es tratar de medir algunos fondos. Bueno, toda esa información en ámbito de bosquejo, en ámbito de borrador, diríamos así, en el mensaje actual, en idioma actual, eso se pasaba al cosmógrafo, que estaba en la corte, en este caso específicamente en la casa de contratación, ¿no? en Sevilla. Y lo que hacía el cosmógrafo era un padrón real. Y el padrón real era un mapa que incorporaba todos estos conocimientos, y casi todos los que les mostré al principio, o sea, post Magallanes, los que hizo, por ejemplo, los del padrón del de Turín, de 1523, el de Diego Ribeiro, todos estos mapas que mostré, el mismo de Juan Vespucio, ¿no? Del 26, que se encuentra en Nueva York, este tipo de cartografía en realidad son síntesis de dibujos, de representaciones, de bosquejos, de delineamientos de marinos, y que se transformaron en lo que se llamaría el mapa oficial, que era el padrón real. Ahora, lamentablemente, casi siempre estos bosquejos se perdían, es decir, no se guardan. Y por lo tanto, hoy día valdrían oro, pero son los que menos se guardan. Por ejemplo, para el siglo XVIII, yo tengo un caso para Chile, ¿no? Siglo XVIII, final del siglo XVIII, la famosa expedición de Malaspina vino a la costa chilena, ¿no? Y trabajó arduamente en temas de levantamientos cartográficos, entre ellos, no sé, la época del Canal Moraleda, la costa de Chiloé, Valdivia, etc. Valparaíso. Y ellos vuelven a España y todo eso se guardó la documentación, después la expedición cayó en desgracia, otra historia. Pero lo interesante es que en el Archivo Naval de Madrid se conservan los bosquejos de los marinos. Y esos bosquejos eran los que servían para hacer diríamos, los mapas oficiales. Entonces ahí vemos el proceso completo. Tenemos, por ejemplo, un Valparaíso bosquejado varias veces, con correcciones, con rayas, con cálculos matemáticos, y después aparece el mapa, el definitivo, ¿no? La serie. Eso práctica es muy común, como les digo, que viene desde tiempos anteriores a Magallanes, de los portugueses en realidad. Y de ahí nació otro tipo de mapa, que aparte del padrón real, que es que se usaba a bordo, que se llaman derroteros. El derrotero es un libro de derrota, un libro de ruta, y ahí también iban los mapas que los marinos utilizaban para identificar fondeaderos y puertos y fondeaderos. Así que también es otro mundo del cual se conservan algunos manuscritos muy valiosos, especialmente para el siglo XVII, y que están repartidos en varias bibliotecas del mundo. Y aparece muy bien la costa chilena, entre otras cosas. Por esa acción. Tenemos una pregunta que la hace Roberto para poder responderla. Dice, ¿qué tan adversas pudieron haber sido las corrientes en el estrecho? ¿Eran muchas y en diversas direcciones? Yo le contesté a Roberto, le tipié la respuesta ya. Bueno, no sé si, ya que la he lanzado aquí, no sé si hacer un breve resumen, por favor, Víctor. Bueno, lo que pasa es que las corrientes que hay en la primera y la segunda angostura tienen dirección suroeste, noreste o recíprocas, depende si la marea está llenando o vaciando. Y la angostura, al producirse una angostura y hay tan baja profundidad que la corriente agarra mucha intensidad. Ese es el gran problema. Pero casi siempre en la misma dirección, en esta dirección diagonal. Lo que afecta mucho, además de la corriente, es el viento, que generalmente en esta zona es un viento noroeste,
y como no hay montañas que puedan disminuir la intensidad del viento, además el viento tira mucho a las embarcaciones hacia la otra costa, hacia Tierra del Fuego. Entonces maniobrar en esas condiciones es muy difícil, ¿ya? Y complicado más con las corrientes, que ahora es difícil, yo me imagino en esa época que no tenían cómo controlarla. Así, ahí se produce una especie de efecto, como hablé, de Venturi, un efecto Tobera. Y la corriente, y más aún cuando hay luna llena o luna nueva, que son los periodos de la luna que está en sisigias, el nivel, la intensidad de estas corrientes aumenta mucho. Y lo mismo, la diferencia entre una marea alta y una marea baja también se empieza a incrementar. O sea, las probabilidades de poder encallar también son mucho mayores. Muchas gracias, Víctor. Para complementar, te comento cómo lo describe Sarmiento, ¿no? Sarmiento lo dice cuando él hace dos viajes hacia el estrecho. Una la hace desde el Callao hasta Sevilla, por lo tanto, que es la primera vez que se hace ese viaje en 1579. Pero luego cuando van hacia el estrecho e intentan entrar, ¿no? Justamente Sarmiento lo que dice es que hay que esperar afuera, ¿no? Hay que esperar afuera a que estén las condiciones justamente por las corrientes y por el viento. Pero ese es en el momento en el cual los marineros sienten más miedo, ¿no? Y no tienen paciencia. Ahí es cuando Flores de Valdés decide volver, ¿no? Intempestivamente, y imagínense la situación, se gritan de un barco a otro, ¿no? Que hay que esperar. Y Sarmiento lo que intenta dejar claro es que no es que las condiciones sean duras, ¿no? Él sabe que la explicación siempre va a ser la misma. Las condiciones eran muy duras, el oleaje era muy... Sino que los marineros estaban ocupados, uno, de comerciar. Realmente lo que querían era tomar Palo Brasil en Río de Janeiro, subir las naos y llevarlo a España para venderlo. Y luego tampoco dominaban la técnica, ¿sí? No dominaban Claro. las técnicas de navegación. Entonces ahí se produce la relación de Sarmiento, algo que es muy notable, la oposición entre la fortuna, la mala fortuna, que es la que van a alegar los marineros, sus enemigos, ¿no? Los oficiales, y la lealtad al rey, más la técnica de navegación, que por supuesto son los valores que él representa. Sí. ¿Puedo agregar algo, Bien. Joaquín? Y por favor. Que se me olvidó, que los navegantes, como siempre, antiguamente navegaban hasta la línea ecuatorial y ahí usaban ¿cómo se llama? El astrolabio para poder situarse con la estrella polar, ¿ya? Eso Sí. les da fácilmente la latitud con la estrella polar porque es una estrella que está prácticamente en el cenit, tiene una declinación de casi 90 grados. Entonces, con un par de correcciones que ya estaban tabuladas, te podía dar la latitud. Pero cuando parten llegando a estas latitudes, ya el sistema de constelaciones, las estrellas, empiezan a hacer otras que no conocían estos navegantes. Claro. Es la primera vez que pueden aprovechar la Cruz del Sur. Claro. Francisco Albo, cuando ve la Cruz del Sur, él ya sabía los conceptos de Ptolomeo, claro, que hace el primer tratado de las constelaciones, y algo sabía de que prolongando una estrella con la otra podía llegar al Polo Sur, etc. Es la primera vez en la historia que viene la Cruz del Sur, que es la constelación que incluso lleva el escudo de Magallanes. Y todas las cosas que vemos nosotros, la Cruz del Sur siempre la tratamos de colocar nosotros en la bandera, en los símbolos, y en todo lo que hicimos para estos 500 años siempre va la Cruz del Sur como sello ahí, que nos identifica como australes. Muy bien. Tengo otra pregunta para Rodrigo, de parte de Rafael González. Dice, felicitaciones por tu excelente presentación. ¿Podrías profundizar un poco sobre la prohibición del Tratado de Tordesillas de navegar desde América hasta Asia? Sí, el Tratado de Tordesillas establece en 1494, después de la bula intercaetera, interchetera, establece un acuerdo bilateral entre Portugal y España, firmado en Tordesillas, por eso se llama así, ahí en Tordesillas, cerca de Valladolid, en donde se establece que a 370 leguas de las islas del Cabo Verde, si en el Atlántico, en el corazón del Atlántico,
se establecía una línea imaginaria de polo a polo, de norte a sur, 370 leguas. Esas 370 leguas, el año 94, se suponía que era mar, pero después en el año 1500, es decir, 6 años más tarde, se supo, a través de Álvarez Cabral, de que en realidad un pedazo pertenecía a Brasil, porque correspondía al territorio de Brasil, y esa es la razón por la cual Brasil es lusitano, es portugués, ¿no? Porque lo que establecía la línea de Tordesillas es que todo lo que estuviese al oeste de la línea era español y todo lo que estaba al este de la línea era hispano, era portugués, perdón. Sí. Ahora, ¿por qué hay prohibición? Porque se establece que al sur del tratado, al sur de las Islas Canarias, por la costa africana, ya existía un tratado anterior que se llamaba Alcazovas, firmado en 1479, en la cual se establecía que eran aguas de navegación exclusiva portuguesa, es decir, al sur de las Islas Canarias solamente podían navegar portugueses por la costa africana y por ende del Cabo de Buena Esperanza, que todavía no se descubría, pero finalmente en 1487, como dijeron hace un rato, se descubrió. Entonces, el Tratado de Tordesillas es un complemento al Alcazovas y en el cual agrega lo siguiente. Se agrega que todo lo que está al este de la línea es portugués e incluso esa soberanía se extiende hasta el antimeridiano. ¿Y cuál es el antimeridiano? Esto es un globo y Tordesillas establece que al otro lado del planeta esa línea también gira. Es decir, perdón, en chilenismo, estos gallos se repartieron en el mundo, en la mitad y mitad. Sí. Y entonces, el otro lado de la línea se establecía inverso, es decir, todo lo que está al oeste de la línea por el lado asiático es portugués y todo lo que está al este español. ¿Me entienden? La figura es al revés, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba la jurisdicción portuguesa? Entre la línea de la costa de Brasil y la línea asiática. Y por tanto, todo el Índico era portugués y era de exclusiva navegación porque ahí entroncaba con el Tratado de Alcazovas, el anterior. En suma, si tú navegabas hacia las Filipinas, por ejemplo, o hacia la Indonesia por el Pacífico, como lo hizo Magallanes, que podía hacerlo porque son aguas españolas, no podías volver por el otro camino, era imposible porque era agua de jurisdicción portuguesa y estaba prohibido, estaba totalmente prohibido. La pregunta es ¿por qué lo hizo Elcano? Bueno, porque fue tan terrorífico el viaje de ida que cuando preguntaron a la tripulación en lo que es hoy Indonesia por dónde volver, o sea, la opción 1 era la legal, volver por el mismo camino. El tornaviaje. Claro, el tornaviaje. Y la opción B era ser ilegales, arriesgar penas de cárcel de por vida, pero volver por la ruta prohibida, porque además de ser conocida, algunos portugueses la conocían, incluido, la había conocido Magallanes, había navegado muchas veces por ahí. Entonces, Elcano tomó la decisión él, y eso es el liderazgo, por eso los españoles le tienen tanta estima a Elcano, que es su héroe, es su gran héroe naval, el buque escuela se llama así por él. Entonces, dicen, él tomó la decisión muy aventurada de decir, ¿sabes qué? Arriesguémonos y vámonos por las aguas prohibidas portuguesas, y por eso navegaron desde Indonesia directo al Cabo de Buena Esperanza, no hicieron costa, un viaje terrorífico, y después de pasar por el Cabo de Buena Esperanza, suben hasta España, pero estaban tan mal ya en la expedición que tuvieron que parar en la isla de Cabo Verde. Y en Cabo Verde se disfrazaron de portugueses para hacer creer a los portugueses de Cabo Verde de que venían de la India, lo cual los pillaron, obviamente. Y como los pillan, tuvieron que huir, pero capturaron un grupo de expedicionarios y finalmente llegaron a Sanlúcar el año 22. Entonces, esa es la razón. Ahora, lo que yo decía, y que lo complementa muy bien Víctor, es que era imposible saber dónde estaba esa línea del antimeridiano, porque no había medición longitudinal. Entonces, dónde cae la línea era muy imprecisa. Ahora, lo que se descubrió a partir de este viaje es que en realidad la línea de Tordesillas por el otro lado del mundo dejaba en posesión de Portugal a las Filipinas e Indonesia. Es decir, la línea de Tordesillas está más en el mar. Y la pregunta es, bueno, pero si las Filipinas fueron españolas, sí. España tuvo que negociar en el Tratado de Zaragoza la soberanía de las Filipinas y renunciar de por vida a las de Indonesia, que es la que siempre interesaron porque esas eran las islas de las especias. Entonces las empresas al Maluco, Filipinas,
terminó siendo las islas asiáticas de España, pero en realidad ambas, por Tordesillas, debieron haber sido portuguesas e Indonesia fue una de ellas. Mm. Oye, lo que puedes agregar, Rodrigo, es también las instrucciones que tenían de no crear problemas políticos entre Claro. ambos reinos, pero están emparentados. Mira, sí, de hecho la instrucción es respetar, por eso digo, el respeto a Tordesillas al pie de la letra. Y esta fue una decisión que quebró la tripulación, porque lo que nunca se habla acá en el viaje es que había 2 naves sobrevivientes en Indonesia. Eran 2 las que estaban. Estaba la Trinidad, que era la nave capitana, y la Victoria, que era la nave más pequeña, la que quedaba, la más pequeña. La Concepción, que era la tercera nave, la tuvieron que incendiar porque estaba en pésimas condiciones. Y entonces cuando tuvieron que votar para decir, oye, ¿por dónde volvemos? Había gente que tenía muy claro, y especialmente Gómez de Espinosa, que era el jefe de la expedición, dice, oye, no podemos quebrantar las instrucciones del rey, de complicar las relaciones con Portugal, porque ese viaje es ilegal. Y entonces una parte de la tripulación en la Trinidad, con el comandante, con el jefe de la expedición, que sobrevivía aún, sucesor de Magallanes, ¿no? Decidieron volver, no por la ruta del estrecho, sino tratar de ir a México, al Istmo de Panamá, porque eso sabían que existía, por Balboa. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no intentamos de Indonesia viajar hacia Panamá? Y el otro grupo, el que votó a favor de arriesgarse, se fue en la Victoria. Entonces se separaron en 2 grupos. Nosotros conocemos la llegada de los 18 sobrevivientes a Sanlúcar de la Victoria. La pregunta es, ¿y qué pasó con la Trinidad? La Trinidad, que era la nave más importante, estaba en muy malas condiciones antes del zarpe en la otra ruta. Y tuvieron que repararla un tiempo, tuvieron tratando de arroparla un poquito, finalmente calafatearla y finalmente se lanzan. Pero lo que están preguntando aquí, justamente varios en el chat, el sistema de los vientos y corrientes, ellos no sabían cómo viajar hacia Panamá. Y les tocó vientos y corrientes contrarias en todo momento en el intento de avanzar. El viento y la corriente siempre los retornaban a la zona de Indonesia y tuvieron que abortar el viaje y volvieron a Indonesia. Y justo una expedición portuguesa estaba allá mientras ellos se habían ausentado y los capturaron. Y de hecho se produjo lo que temían los otros, capturados y terminaron en la cárcel. El pobre Gómez de Espinosa, que fue uno de los pocos sobrevivientes, años más tarde lo canjearon y por eso pudo regresar a España con un grupo de sobrevivientes, pero la mayoría murió en Indonesia en la cárcel, en cárceles portuguesas, porque la expedición de la Trinidad fracasó y el buque se perdió. Así que esa fue el triste final. Por eso, en suma, cuando uno habla de la expedición de Magallanes, uno dice, mira, zarparon 245, se cree, en total, entre los que se sumaron en Canarias. La tripulación eran 237, pero hubo sumatorias posteriores, 245 se cree hoy entre los especialistas, que era la expedición. Entonces uno dice, oye, volvieron 18. No, sí, volvieron más de 18. 18 de la Victoria. Volvieron los sobrevivientes que rescataron después en el canje, que son unos pocos más, 5 o 6 más. Después volvieron los desertores de la San Antonio. San Antonio desde el estrecho, ahí volvieron todos, ahí murieron, se salvaron todos. Creo que son como cerca de 50 y tantos, casi 60. Y después sobrevivieron los que capturaron en la isla del Cabo Verde, que tuvieron que también canjearlos. Por tanto, en la suma hubo más sobrevivientes que 18. Pero el viaje, claro, estamos siempre en el Cano y sus 18, que son los que hicieron el viaje redondo y finalmente cerraron el círculo. Un círculo que, vuelve a existir, estaba prohibido y no estaba en el proyecto original. O sea, este no es un viaje de circunnavegación en plan original. O sea, terminó siendo circunnavegación, que es otra cosa. Oye, Rodrigo, y lo otro que con lo que pudo cargar la Victoria de especias claro, en Tidore, sí, el clavo dolor, se financió la expedición. y sobró plata y se le pagó a la gente, a los que murieron. Entonces esto es notable, como una especie de seguro social. Resulta que como siempre va el registro de cuando va muriendo la gente, por ejemplo, alguien murió a los 2 años y medio, a la familia se le pagó hasta la fecha de muerte el sueldo, porque los sueldos se pagaban por adelantado varios meses, pero después se iba anotando el sueldo, cuántos sueldos más se le debe a tal persona, 15 sueldos más porque murió en Filipinas. Por ejemplo, Magallanes murió en Filipinas, entonces a los herederos de Magallanes se les paga lo que le correspondía a Magallanes
hasta su muerte. Lamentablemente, la heredera de Magallanes, su mujer y su hijo murieron mientras Magallanes estaba de viaje. Así que terminó la hermana, si mal no recuerdo, una de las hermanas terminó de heredera del patrimonio. Oye, y aquí hay un comentario que hacen en el chat, que lo estoy mirando, Joaquín, que dice el canon no, sobre el tema de que Portugal ya sabían de la existencia. Solo quiero señalar que lo dice Ulises, ¿no? Solo quiero señalar que el mismo Pigafetta indica que Magallanes tenía conocimiento de la existencia del paso por estar este conocimiento en manos de la corona de Portugal. Para aclarar solamente, Pigafetta cuando hace mención a Martín Behaim, que él dice hay conocimiento de un posible estrecho, Martín Behaim fue un cosmógrafo alemán que de hecho tiene su mapa que se conserva en Nuremberg, pero él vivió en Portugal. Martín Behaim vivió, y Schöner, el otro que les mostré, también vivió en Portugal, por lo tanto, efectivamente, este conocimiento de un posible estrecho, más bien hipotético, como tú bien dijiste, Joaquín, en la introducción, los cartógrafos jugaban un poco al imaginario, lo habían hecho también con el Cabo Buena Esperanza, que lo habían intuido mucho antes del descubrimiento. Entonces, por eso circulan estas noticias en Portugal. Pero lo que creemos es que Pigafetta, como él no sabe mucho del tema, se va formando, es cronista. Hay una anécdota muy buena de Pigafetta, que se lo he comentado muchas veces aquí a mi amigo Víctor. Pigafetta, en el registro de viaje, en el embarque, aparece como sobresaliente. Antonio Pigafetta Lombardo, dice sobresaliente. Eso está en la lista oficial del viaje. Dice, sobresaliente. Claro, el que sobresaliente, es decir, era el que no tenía un oficio directo. Entonces, ojo con los sobresalientes, porque no siempre significa lo que uno cree, ¿no? Dile supernumerario. Claro, entonces, el que sobresaliente, entonces salía y entonces, claro, sube a bordo porque subió con, perdón en chilenismo, con pituto, es decir, lo subieron a bordo porque ya estaba completa la tripulación. Entonces, que Pigafetta se le asignó la crónica. Entonces él tiene que haber escuchado esto de los cronistas y cita a Behaim, pero los especialistas dicen que en realidad el mapa era de Reinel, el que llevaba a Magallanes, y probablemente se basaba en el globo de Schöner, que ese es el que intuye Bartolomé. el estrecho, porque Behaim no habla de un estrecho. Pero ahí va la respuesta en relación al comentario. Muy bien, pues tenemos que ir cerrando ya. Voy a dejar aquí una última pregunta que nos pueden responder, bueno, Víctor y Rodrigo, de parte de Claudia López. Ella dice, me imagino que además de las dificultades marítimas se agregan los mitos que amenazaban la psicología del navegante. ¿Cuál es el perfil de una persona como Magallanes? No sé qué nos puede decir Víctor, que es navegante, ya ha vivido algunas de esas tormentas, y Rodrigo, bueno, que conoce muy bien los detalles de la expedición. Rodrigo, tú primero. Profesor. Bueno, mitos. Efectivamente, bueno, ya en ese entonces estaban superados muchos de los mitos que en realidad en el mundo de los marinos eran vistos desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, en tiempos de Colón siempre se enseña, ¿no? Que se pensaba que la Tierra era redonda, era plana y que los marinos estaban muy asustados con este tipo de situaciones. La verdad es que eso es un mito creado posteriormente, porque todo marino sabe que la Tierra es redonda, incluso cualquier pescador artesanal que salga 11 millas náuticas de la costa sabe que la Tierra es curva, o sea, desaparece la costa. Nosotros los marinos tenían muy claro el tema de la felicidad de la Tierra. Y este viaje es la comprobación empírica de la felicidad de la Tierra, pero eso era, en la experiencia, ya se sabía. Lo que no se sabía, y justamente fue uno de los problemas que generó un error de Magallanes, de cálculo, de él y su socio Rui Falero, que estaba en Portugal, él no viajó, es que ellos pensaban que saliendo del estrecho, el viaje era mucho más corto. Mucho más corto. Y por eso se aventuraron. Por ahí preguntaron, ¿cierto? Ernesto preguntó sobre por qué no se fueron por la costa de Chile saliendo del estrecho, que es lo que hicieron todos los navegantes posteriores después de Magallanes, bueno, casi todos, porque Loaiza volvió a repetir el error. Tú tienes detrás de, es decir,
saliendo del estrecho, fíjense que ellos hicieron un viaje, lo dice Pigafetta, ¿no? De 102 días de navegación sin tocar tierra donde hubiese víveres y agua. Una carabela tenía como autonomía óptima alrededor de 35 días. Esa es la autonomía de una carabela, de una nave pequeña o una carabela. En condiciones infrahumanas, una carabela podía dar hasta 70 días de navegación con restricciones de agua y alimentos. Pero estos navegaron 102 días, por lo tanto, un error en términos del tamaño de la Tierra, en el sentido de la distancia entre el estrecho y las islas de Especería, les costó la vida a muchas personas, y ahí se pudo comprobar ya también la existencia de esta enfermedad por ausencia de vitamina C, el escorbuto. El escorbuto fue parte de esta, digamos, uno de los protagonistas de este viaje, ¿no? Especialmente por la mortandad de la tripulación, precisamente en esa travesía. Tuvieron mala suerte, porque tocaron 2 islotes en el camino, y los 2 islotes eran como las Islas Sala y Gómez, no eran las Islas Sala y Gómez, pero que están los islotes en el Pacífico, no tenían agua, ni había nada comestible, por lo tanto fue una tragedia el viaje. Entonces, de esa perspectiva, el mito del tamaño de la Tierra todavía generaba un problema, y aquí generó un problema práctico terrible, ¿no? Terrible. Así que eso. Lo segundo, el otro mito también del viaje, es que Elcano fue el que reemplazó a Magallanes. No, Elcano no reemplazó a Magallanes. O sea, no, Elcano, el sucesor es Gómez de Espinosa, porque la Trinidad es la nave capitana. Y bueno, y hay una sucesión no es tampoco el inmediato. Hubo liderazgos ahí que tuvieron que ir reemplazando, y finalmente se llega al jefe. Y Elcano, que había sido una de las personas que estuvo involucrada en el motín de San Julián, fue uno de los 40 que Magallanes perdonó. Elcano, que era un buen marino, eso sin discusión, fue el que finalmente tomó diríamos, el mando de la Victoria, que terminó siendo la protagonista. Ojo, aclaro, Elcano es un tipo que se le reconoce mucho mérito, porque evidentemente España tiene su propio héroe, pero efectivamente él es el que lidera esta decisión, que lo hizo junto con los tripulantes que no estaban dispuestos a hacer el viaje el tornaviaje, así que es una decisión compartida, o sea, eso está más que claro. Muy bien, Víctor, no sé si quisieras aportar algo ya para ir cerrando. No, es que de la personalidad de Magallanes, acordémonos que Magallanes ya había peleado en el sector de la India bajo el virrey, o sea, ya era una persona probada en guerra. También estuvo peleando en el norte de España, en Marruecos, y quedó cojo. O sea, era de un carácter duro. No era una persona fácil, Magallanes. Era una que se exigía mucho, era además una persona muy, muy osada. Y siempre él decía, la fortuna pertenece a los osados. Entonces, por eso él no aguantaba y no aceptaba, y era, ¿cómo puedo decir ahora? Era cuadrado, así, cuadrado, no aceptaba nada. Y terco, y con un coraje tremendo para lograr, y sabía perfectamente hacia dónde iba, yo creo. Pero tuvo una virtud. En el motín se le motinaron 40. Debió haber ejecutado a los 40, pero solo lo hizo con 2. Entonces tenía esa virtud del liderazgo, de tener mano dura. El liderazgo. Pero también el ojo, el olfato para decir, no puedo condenar a todos los que están amotinados, tengo que darles una segunda oportunidad. Elcano, uno de esos, tuvo al final buen ojo, porque Elcano finalmente terminó el viaje. Y este viaje hubiese sido un fracaso rotundo si no hubiesen llegado de regreso. Entonces, pero por obstinado, era un hombre duro. Por obstinado también murió. Sí, no, el error de Filipinas es entero de él, es decir, la responsabilidad de su muerte es de irresponsabilidad por parte de este líder, ¿no? Que Pigafetta lo lloró mucho, pero la verdad es que cometió un error, meterse en peleas ajenas, y esto como sirva como experiencia para la vida, ¿no? Nunca es sano, ¿no? No es bueno, y el mejor o el peor de los ejemplos, Magallanes, que terminó en una pelea tribal en Filipinas muriendo a puertas de haber hecho su circunnavegación, porque como Magallanes había estado justamente en la zona de Java, estaba muy cerca de haber completado él su vuelta al mundo personal, ¿no? Claro. Muy bien, los que se interesen en este tema, les recomiendo ese ensayo de Isabel Soler,
donde ella relaciona a Magallanes con la ira, ¿no? Con la ira y una fuerza hasta cierto punto, bueno, digamos, una ira que lo hace seguir en condiciones tan difíciles. Lo pueden encontrar en ese libro de Isabel Soler, Los mares náufragos, y ella especula respecto de la personalidad de Magallanes y sus motivaciones para avanzar en una hazaña pues tan difícil. Quiero agradecer sinceramente a Rodrigo Moreno, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, que ha estado aquí con nosotros. Agradecer también sinceramente a Víctor Zanelli, contraalmirante de la Armada de Chile en retiro, y que ambos han estado reflexionando, han estado poniendo aquí sus puntos de vista, y por supuesto también a las instituciones que están, pues, que han organizado esta charla, particularmente la Universidad de los Andes, el Instituto de Literatura, y por supuesto a todos quienes nos acompañaron hoy día, a todo el público que siguió esta charla por Zoom y por Facebook. Y bueno, ya nos encontraremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos, y seguiremos hablando de Magallanes, y seguiremos hablando de la circunnavegación, porque todavía queda bastante tema. Así que muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Muy buenas, gracias Joaquín. Gracias Rodrigo. Gracias a todos.